Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan los días sábados en este seminario sobre demonología, que ya vamos apuntando hacia la recta final. El día de hoy, continuando con lo que veíamos el sábado próximo anterior, continuamos con una disertación muy interesante y que nos va a abrir un panorama diferente sobre el carácter y la personalidad, si puede llamarse así, de los demonios. Para poder contextualizarnos un poco mejor, veníamos hablando de la realidad y la identidad de los demonios. Ese es el subcapítulo en el que nos estamos moviendo. El capítulo principal es la demonología bíblica. Hemos visto varios subcapítulos, estamos en el subcapítulo de la realidad e identidad de los demonios y allí estamos dentro de un inciso, dentro de una parte que era la existencia de los demonios. Y dentro de esa existencia de los demonios empezamos a abordar la prueba de la existencia desde la escritura, es decir, desde la palabra de Dios. Y allí veíamos un par de eventos en el Evangelio de Lucas que nos permitía conocer un poco más a fondo y donde les mencionaba que íbamos a hacer un pequeño break, un paréntesis, para analizar dos casos, dos situaciones que describen muy claramente el carácter y la personalidad de los demonios. Bueno, sin más preámbulos, vamos a Lucas capítulo 8, versículo 31. Lucas capítulo 8, versículo 31. Yo creo que vale la pena ahondar un poco más y leer toda la parte, es la cita donde está el caso del endemoniado Gadareno. Yo creo que vale la pena tomar de allí de Lucas 8, del 26 al 36, 39 aproximadamente, para tener un mayor contexto y tener una situación un poco más clara en todos los elementos que la conforman. Les invito, tome allá usted su Biblia y vamos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 8 y vamos del versículo 26 en adelante. Me permito leer, mi lectura la hago desde la versión Reina Valera, revisión 1960. Dice allí la descripción de la palabra de Dios en el caso del endemoniado Gadareno, que es uno de los dos que vamos a revisar el día de hoy. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Vamos a ir disertando a medida que vamos avanzando, con fines meramente didácticos. Empecemos a analizar estos primeros dos versículos. Lo primero es que se habla de un hombre que estaba endemoniado, no dice poseído, dice endemoniado. Es decir, tenía dentro de sí la presencia de un demonio.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Número 2, dice que desde hacía mucho tiempo, es decir, un demonio puede generar un estado dentro de un ser humano durante largo tiempo y en muchas ocasiones ni siquiera darse cuenta de ello. Y lo que es peor, morir en ese estado. Número 3, dice que no vestía ropa ni moraba en casa. Es decir, estamos hablando de una persona que no contaba con la más mínima solidaridad de familia, de hermanos, de amigos. Era una persona que permanecía en una soledad tremenda. Era una persona que no vestía ropa, es decir, andaba desnudo, y no porque la desnudez sea mala per se. La desnudez es una obra de Dios. Dios no nos hizo con ropa de una vez. Ahí habría que remontarse hasta Génesis 3 para entender un poco el concepto. Y número 4, este demonio que habitaba dentro de esta persona reconoce la majestuosidad de Jesús como Hijo de Dios y se postra ante él. Qué tremendo. O sea, el poder no venía de otro ser humano convencional, el poder viene de Dios a través de Jesucristo. Juan 1:1, Jesucristo es Dios. Interesante. Continúo. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Wow. Aquí hay dos cosas. La primera es que eh, esta persona, por la presencia del demonio, no por voluntad propia, era mantenido en soledad, era apartado, era llevado lejos. Qué tremendo esto. Y hay algo que es muy importante y es algo que muchas veces hemos mencionado y es el por qué es peligrosa la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Porque cuando estamos solos, en soledad, nos hacemos vulnerables. ¿Vulnerables a qué? A la acción de los demonios. Contundente, claro. Y número 2, dice que esta persona desarrollaba una fuerza muy particular, una fuerza muy grande, que reventaba las cadenas y los grillos con los que era sujetado. Interesante. Vea usted. Continúo y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Ojo, aquí sale un elemento que es fundamental, y es que los demonios pueden asociarse, es decir, pueden reunir y sumar esfuerzos para generar un mayor poder. ¿De dónde venía la condición de este hombre? Dice, somos legión, porque somos muchos. ¿Me hago entender? Aquí hay un punto que es muy delicado. Somos legión,
porque somos muchos. Los demonios se pueden asociar. Los demonios pueden aumentar sus fuerzas. Los demonios pueden aunar esfuerzos. Continúo. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Aquí hay dos elementos muy importantes. La primera es que los demonios no solo pueden habitar a un ser humano, sino que más allá de esto, los demonios pueden habitar a otro ser vivo, no humano, un animal. Tremendo, tremendo. Pero para que esto ocurra, hay que pedir permiso a Dios. Hay que pedir permiso a Dios. Miren lo que dice allí. Y les dio permiso, versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron, perdón, que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Dice, le rogaban, ¿sí? Le rogaron que los dejara entrar en ellos. Los demonios le ruegan a Dios que los deje habitar otro cuerpo, y Dios se los concede. Pero miren, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Wow. Queda claramente demostrado el poder y la supremacía de Dios sobre estos personajes, sobre estos entes de maldad, sobre estos huestes de maldad. Queda claramente establecido. Y cómo Jesucristo restituye claramente el bienestar y la vida de esta persona. Fíjense que en ningún momento de la cita se dice que Jesús corrió y le echó agua bendita. No, no dice eso. Agua bendita. En ninguna parte dice que Jesús empezó a insultar al demonio y a gritarle. No, no dice eso. En ninguna parte dice que Jesús se quitó parte de la túnica y que cuando tocó al demonio, el demonio se revolcó y echó espuma. No, no dice eso. No, 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 no dice eso. ¿De dónde viene eso? Tal vez del ritual romano de exorcismo católico. No lo sé. Tal vez de las películas de Hollywood. Tal vez de las películas de Bollywood. Pero bíblicamente no es. Que quede claro. Bíblicamente no está. Muy bien. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda
la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí la conclusión es clara, contundente y muy fuerte. Jesús, después de haber obrado Dios en él, le da una instrucción. Y el hombre que había sido el benefactor de esta obra de Dios, tiene algo que es contundente. Obedece la instrucción de Jesucristo. Obedece. ¿A quién? A Jesucristo, pues obviamente, ¿no? Y no falta que piense, obedece a los demonios, no, obedece a Jesucristo. Jesucristo es quien le da una instrucción y él acata esa instrucción y la cumple. Extraordinario. Qué tremendo análisis. Qué buen análisis el que nos permite la palabra de Dios para comprender el carácter y la existencia de los demonios. Vamos al caso número 2. También está aquí en Lucas. Lo vemos en Lucas 11. Vamos al capítulo 11. Y allí, en el 11, vamos del versículo 24 en adelante. Del 24 al 26 aproximadamente. Este es un poco más claro, más contundente, más taxativo frente al carácter y a la existencia de los demonios. Miremos. Recuerden, estamos en el Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículos 24 al 26. Ojo, pilas con esto. Me permito leer de la versión antecitada, Reina Valera 1960. Ojo, pilas pues. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Punto. Versículo 24. Surgen aquí varias cosas, varios elementos. Primero, un espíritu inmundo o demonio es susceptible de ser echado fuera de un ser humano. Número 2, un espíritu inmundo, un demonio, tiene sentido de pertenencia. Y eso es delicadísimo. Mire, dice allí, volveré a mi casa, de donde salí, mi casa. Hay un sentido de pertenencia. Número 3, un demonio tiene un claro sentido de orientación. Volveré a mi casa, volveré. Sabe y tiene claro que hay un lugar específico al que él puede regresar. Número 4, un espíritu puede hacer planes. Un espíritu puede programar actividades a futuro. Y volvemos al punto. Volveré. A ver, yo quisiera por aquí todo esparchado, no hay nada que hacer, no hay dónde. Volveré. Hace un plan a futuro. Miren todo lo que hemos rescatado y todo lo que se evidencia en un solo versículo. Continúo con la lectura. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Aquí hay dos elementos. Y dos elementos con una tremenda marca teológica. Lo primero es que
cuando sale el espíritu inmundo o el demonio de una persona, lo que hizo esta persona en la ausencia del demonio no fue quedarse ahí. No, listo, ya estoy liberado del demonio, ya, listo. Ah, respiré, ya. No, no dice eso. No dice eso. ¿Qué dice? Que la persona que fue favorecida, que fue bendecida por la salida de ese demonio de su vida, organizó, limpió y adornó su casa. En otras palabras, llenó su espíritu, su corazón y su cuerpo de la palabra de Dios. Lo llenó de Dios, del Espíritu Santo. Mire que no dice se quedó ahí, ya listo, ya salió, no. Dice muy claramente allí en el versículo 25, la haya barrida y adornada. Y el 26, versículo 26, este sí es contundente y bravo. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ah, caramba. Surgen aquí un montón de elementos de los demonios y que se convierten en una sin salida aparente frente a la obra que estos hacen. ¿Por qué? Primero, reitero, los espíritus malos, los demonios, hacen planes. Son capaces de maquinar un plan. Dice allí, y él dijo, perdón, entonces va y toma otros 7 espíritus peores. Va, él planea y dice, no, tú quiero buscar ayuda. Va y busca otros 7 espíritus. ¿Y qué se concluye aquí? Que los demonios tienen capacidad y poder asociativo. Tienen poder asociativo. Va y busca otros 7. Y lo que es peor, existen rangos de maldad en los demonios. Los demonios no son todos iguales. Mire qué descubrimiento estamos haciendo tan interesante. Los demonios no son iguales. Hay rangos de maldad. Hay unos demonios que son más malos que otros. Y por ende hay unos demonios que son menos malos que los otros. ¿Y de dónde concluir esto? Porque dice, va y busca 7 espíritus peores, o sea, más malos que él, peores que él. Y allí, uniendo fuerzas con 7 espíritus peores, entran a morar nuevamente en este hombre. Y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Definitivamente, la batalla no es fácil, no es simple. Y ciertamente no es una batalla contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Es una batalla contra espíritus inmundos. Es una batalla contra espíritus demoníacos y que no se gana con agua bendita, ni con prendas, ni con rituales extraños. Se gana con el poder de Jesucristo, única y exclusivamente.
Voy a cerrar esto con un último versículo del libro del Apocalipsis. Vamos por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. Creo que sí. Apocalipsis 9:11. Allí en Apocalipsis 9:11 les voy a dar una noticia a través de la palabra de Dios violenta y que compromete nuestra posición frente a todo el proceso. Ustedes dirán. Dice del libro del Apocalipsis o de las revelaciones del capítulo 9, el versículo 11, refiriéndose al tema de los demonios. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estamos bajo el mandato del diablo. Y eso hace que la batalla sea un poco más difícil. Recuerde, la Biblia le da todas las herramientas para estar prevenido, conocer la acción, conocer el obrar de los demonios, cómo debe abordarlos, cómo debe enfrentarlos, cómo salir de la situación. Ya saben. Bueno, con esto cierro nuestra charla sobre demonología del día de hoy. Con esto cerramos este primer literal sobre la prueba desde la palabra de Dios. La próxima semana, si el Señor nos lo permite, estaremos hablando de la prueba desde la naturaleza física de la existencia y el carácter de los demonios. Que el Señor les guarde, que tengan un buen fin de semana.